hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Fuertes palmas al Señor. ¿Quién está en este lugar? Toda gloria sea a Dios. Esta noche vamos a aprender de lo cuán importante es la oración. Amén. ¿Cuán importante es nuestra oración? ¿Cuántos están orando? Amén. Y la oración es muy importante, hermano. A veces nos descuidamos nuestras oraciones, pero también hay que orar con entendimiento. De repente estás orando a tu manera y no vas a conseguir nada. Amén. Vamos a lecturar en Génesis 32, 26. Dice la palabra. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice: luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, a menos que me bendigas. Le dijo Jacob a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros estemos agarrados de la presencia de Dios? En aquel tiempo, hermano, Jacob peleó, hermano, hasta que amanezca. No le dejó, no le soltó. Si no me bendices, no te suelto. Amén. ¿Cómo tú estás en la intimidad con Dios? ¿Dejaste de buscarlo? ¿Solamente cuando te gusta o cuando te conviene buscas a Dios? Amén. ¿Por qué viene la tentación? ¿Por qué viene que la carne se levanta? Así de simple. Dejaste de buscar a Dios. Amén. La carne se levanta siempre y cuando tú no estás orando, hermano. Amén. Cuando tú estás orando, la carne no se levanta. ¿Sabes por qué te digo, hermano? Porque el poder de Dios está sobre tu vida. ¿Cómo puede caer en alguna tentación si el poder de Dios está sobre tu vida? No puede. El enemigo no puede, hermano, ¿qué hacer? La carne se va a levantar cuando tú dejaste de buscar a Dios. Amén. Cuán importante, hermano, es agarrarnos del Dios, de un Dios vivo, a su nombre. Agarrarte, hermano, es en todo tiempo buscarle a Dios. En todo momento. Agárrate de Dios. Viene una tentación, agárrate de Dios. Yo no quiero caer, Padre. Agárrate. La carne se levanta, agárrate al Señor. Señor, tú tienes que librarme de esto. Pero nosotros hacemos al contrario. Se levanta la carne y das lugar más. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. En ese momento que se levanta tu carne, ¿por qué no meditas en cosas de Dios? Si en tu mente, en tu corazón está la palabra de Dios. Dios nos dio autoridad, ¿cierto? Si tienes autoridad, hermano, reprende. Aquel que se levanta contra ti, háblale con autoridad. A veces, ¿por qué te callas? ¿Por qué das lugar? Porque tú deseas estar así. ¿Y cómo Dios puede usarte si estás así? ¿Cómo Dios te puede hacer una mujer sabia, un hombre sabio, si tú estás dando lugar a los demonios? Amén. Amén. Mucho cuidado hay que tener, hermano. Mucho cuidado. Y puedes llegar en un grave problema cuando das lugar al enemigo. Muy grave problema. Una, pierdes al Espíritu Santo. Otra, más problemas vienen a tu vida. Porque si se aparta el Espíritu Santo de ti, ya no hay quien te cuide. El enemigo empieza a hacer lo que él quiere hacer en tu vida. Agárrate así como Jacob. Jacob, ¿por qué dijo? Yo no te suelto hasta que tú me bendigas.
¿Qué estás necesitando de Dios? ¿Qué estás buscando? Yo no estoy buscando necesidad, hermano, de que Dios me bendiga un carro, una casa. No. Yo lo que quiero, que su Santo Espíritu que esté sobre mi vida. Nada más quiero. Los restos, bien, hermano, por sí solas. Amén. Amén. Cuando Santo Espíritu está sobre tu vida, los restos no te preocupes, hermano. Solito el Señor te va a bendecir, porque Dios no te va a bendecir de uno en uno. En aquel tiempo al rey Salomón, cuando le dijo, Señor, yo necesito tu sabiduría solamente para conducir a tu pueblo, suficiente que le dijo, y le bendijo toda la riqueza que él quería. ¿Amén? Yo no quisiera perder la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo puedes perderlo? Cuando tú das lugar al enemigo. Y Dios nos ha dado arma poderosa en oración. Y la oración es nuestro arma poderosa, hermano. Cuando tú estás orando, el enemigo no sabe qué hacer. Una mujer, un hombre que ora, la carne así fácil no se levanta. Amén. Un hombre que no ora, una mujer que no ora, la carne tan fácil se levanta. Ahora, ¿qué es levantar la carne? Puedes llegar a ofender y lastimar a alguien. Cierto, ese es conocido. Pero hay muchas cosas más que tu carne se levanta. Amén. Hay muchas cosas más. Escudriña tu corazón cómo está en este momento. Yo me escudriño mi corazón, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está palpitando en mi corazón? ¿Qué es lo que quiere? A veces el orgullo nos aparta de Dios. Hay que tener cuidado, hermano. Estamos viviendo últimos tiempos. Amén. Estamos viviendo últimos tiempos, hermano. Imagínate tú, estás orando y no tienes amor. No has conocido a Dios. Entonces, ¿de qué estás orando a Dios? El amor tiene que fluir en nuestras vidas. Ese es el base principal, el amor. Porque Cristo es amor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínate, tú dices, hermano, pero yo tengo mucho amor, mucho amor. Solamente acá tienes amor. O quizás fingiendo todavía. Pero afuera, ¿cómo estás? Yo no lo sé, hijo. Solamente Dios conoce cómo nos portamos afuera. Amén. Si alguien te habla de cosas, mejor cállate. Así no cierras la puerta al enemigo. Mejor cállate. No estés cayendo en esas palabras que no agrada a Dios. Te estás contaminando. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Porque si tú te contaminas, estás dando lugar al enemigo. A su nombre. En aquel tiempo, hermano, Jacob se agarró de Dios. Ustedes mismos lo saben, han lecturado. Estoy dando una parte nomás. Él se agarró, hermano, de sus pies. No te suelto hasta que me bendigas. En este momento, ¿qué estás buscando? Quizás un dolor, quizás una enfermedad, quizás algo, no lo sé. Pero agárrate en las cosas. Yo no te suelto, Señor, hasta que tú me sanes. Yo no te suelto, Señor, hasta que tú me levantas de este mi lecho. Amén. ¿Qué es lecho? Estar en cama postrado. Pero busca a Dios. Pero hay otros, ¿sabe qué hacen? Tan en su lecho, tan enfermo, escuchando música mundana. ¿Cómo Dios te puede levantar de ese lugar? No hay lógica que te puede levantarte. Un hijo de Dios tiene que estar meditando. Estás enfermo, hermano, estás con dolor. Ahí debe estar tu adoración, alabanzas, hermano. Tú, un corazón quebrantado, Dios no te desprecia. Al contrario, el Señor viene a consolarte. Hijo, yo te consuelo. Hijo, yo te levanto. Porque Él es nuestro maestro. Él es nuestro doctor. Él es nuestro libertador. Amén.
Él es que te consuela. Amén. Nosotros tenemos a un Dios que sabe hacer todo. Amén. Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te da fuerza, Dios te sana tu enfermedad, Dios te quita esa enfermedad de cáncer. Para Él no hay nada imposible. Pero ¿cómo vas a hallarlo? Buscándole. ¿Cómo? ¿Vas a buscar un día? Aunque sea todos los días. Si estás en cama, hermano, busca todos los días. Clámale en tu cama. Y si tú lo clamas, Dios vendrá y te sanará. En estos tiempos, hermano, la mayoría están metidos en hospital. ¿Sabes por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, en 2 de Crónicas 7:14, dice, ¿no? Si mi pueblo se humillare, se arrepintiere de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Dice? No dice, lo dice, hermano. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Somos soberbios, altivos. Mira, nuestro Perú, ¿cómo está? ¿Sabes por qué? Un pueblo, como dice que fluye leche y miel, y se está yendo totalmente de patas arriba. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera uno habla de Dios en el Congreso. Amén. Qué lindo sería, hermano, como el presidente Salvador, que habla de Dios, que está hablando de Dios, y ese pueblo, ese país va a ser bendecido. ¿Sabes por qué? Porque él primero ama a Dios. Hermano, de nosotros, de nuestras vidas, Dios es nuestro motor de nuestras vidas. Él es nuestra guía. Cualquier cosa quieres hacer negocio, primero pida a Dios si es o no es para que tú hagas. Amén. Y cuando tú haces eso, Dios te va a bendecirte, hermano. Amén, por tu obediencia. Pero sea fiel al Señor. Jacob se agarró del Señor. Este simboliza que él quiere ser fiel hasta el fin. ¿Cómo es agarrarte? Tú te agarras de una cosa, ¿cierto? Te agarras que no lo sueltas. Yo no te suelto. Te agarras de la presencia de Dios. Entonces, ese simboliza que tú estás agarrado de Dios. Amén. Imagínate tú si te sueltas. Dejaste, ¿no? Pero en aquel tiempo, hermano, Jacob no lo quiso soltar. Y así tienes que agarrarte tu fidelidad al Señor, a su nombre. Dios está en todo lugar, hermano. No vas a pensar que acá no está Dios. Dios camina contigo. Dios te lleva a donde sea. Mucho cuidado hay que tener, hermano. Nuestra oración nos mantiene ser fuerte y valiente. En tu oración consigues el poder de Dios. ¿Sí? Antes, ¿cómo orábamos? A las 4 de la mañana estaban orando. A las 5 de la mañana estaban yendo a su casa. Y ahora, hay muchos que están orando y no le están poniendo por obra. Amén. Hay muchos que están orando en casa. Hay muchos que están orando en la iglesia. Es cierto. Pero tú, así como estás orando, tienes que ir a visitar a su nombre. Tienes que poner por obra. ¿Por qué te digo esto, hermano? Cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, tú tienes que encender ese fuego a alguien desanimado, yendo a visitar. Porque estás compartiendo esa unción
hablando y motivando. No, tú no eres que habla. El Espíritu Santo habla a través de tu boca. Al desanimado, el Espíritu Santo levanta porque tú lo estás hablando. Amén. Cuando vas a visitar a un enfermo, esa unción le estás compartiendo. Le estás dando aliento para que él se reanima nuevamente. Imagínate, hermano, tú todos los días, horas en casa, horas. Excelente. Pero ¿de qué sirve que no estás siendo visitado? Y todavía dices, no, ustedes no hagan, hermano, yo después lo hago. Tú tienes que compartir esa unción que tienes, hermano. De repente ese día te usa el Señor en visiones, no sé, maravillas, cosas pueden suceder. Para esa es la oración. A su nombre. Hay muchos. Y dice la palabra de Dios, hermano, en últimos tiempos se va a venir el enfriamiento. Y mucho cuidado, hermano. El enfriamiento en nuestras vidas. En últimos tiempos la iglesia se va a enfriar. Amén. Hay que tener mucho cuidado eso. En aquel tiempo, hermano, Jacob no le soltó. No le soltó. La ha herido, pero tampoco le soltó. Yo no te suelto. Si tú te sueltas del Señor, tú lo dejas al Señor, el enemigo va a empezar a hacer lo que quiere en tu vida. Amén. Quizás por un momento ya estás desanimado. Y todos lo pasamos esto, hermano. Hay momentos, viene desánimo. Como dice su palabra, tú tienes que levantarte. Amén. Vamos a lectura en Deuteronomio. A veces, muchas veces, hermano, Deuteronomio 9:18. Dice: luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado de tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo malo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. ¿Quién había cometido y tan aberrante? El pueblo de Israel. A su nombre. Y en aquel tiempo, hermano, Abraham había ido al monte a conversar con Dios. Amén. Y él dejó a su pueblo. Pero ¿qué habían hecho en aquel tiempo el pueblo de Israel? Deshonraron a Dios. Empezaron a adorar a su ídolo que ellos habían construido, que habían hecho. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, el hombre, nosotros, según dice que somos sabios para hacer lo malo. En aquel tiempo, hermano, el pueblo de Israel han hecho un becerro de oro, ellos mismos han hecho. Y como Abraham es tan que ama al pueblo, y como todos nosotros nos amamos unos a los otros, él volvió al monte. Y dice en la palabra de Dios, dice en 18, luego me postré hasta el suelo. Pero ¿a causa de quién él se postró delante de Dios? ¿Crees que él pecó? ¿Crees que él ofendió a Dios? No, el pueblo ofendió, no él. Amén. Delante del Señor, y estuve allí otros 40 días
y 40 noches no comí pan ni bebí agua. Por 40 días y 40 noches, como si fuesen que él ha pecado. Él no ha pecado. Su pueblo pecó. Amén. Imagínate, hermano, yo les dejo, y en un mes vuelvo, se convierten otros para acá, otros para allá, como una oveja descarriada. Y lo que he dejado encargado, se dejó guiar por el pueblo. Es algo terrible, hermano. ¿A quién había dejado encargado? A su hermano. ¿A quién? A Aarón. Mírale, Dios lo ha querido destruirle a Aarón. Pero ¿sabes quién ha clamado? Ha clamado Abraham. Amén. Imagínate tú destruir. ¿Qué es destruir? Destruir, hermano, es algo que ya no sirve para nada. Le hubiera destruido. Ahora yo te pregunto, ¿la oración tiene poder? Sí tiene poder, hermano. Con este me hace entender que la oración tiene poder. Aarón había cometido. Pero dice, también querían destruir a él, pero oré por Aarón. ¿Quién oró? Abraham. No solo por él oró, por todo el pueblo oró, para que no sean destruidos. A veces nosotros, hermanos, somos buenos para juzgar. Somos buenos para juzgar. ¿Sabes por qué te digo, hermano? De repente no vengo una semana, dirán el hermano Juan se fue de vacaciones, pero ustedes no saben qué es lo que estoy haciendo. Quizás de temprano estoy orando, o quizás no llego un día, dice hermano, ya se fue de vacaciones, sin dar cuenta de lo que estoy haciendo. A veces nos juzgan. Amén. Ni yo tampoco puedo juzgar de ustedes, porque sé lo que ustedes están haciendo para Dios. Amén. En aquel tiempo, hermano, Moisés se pasó 40 días. Ahora, cuando se fue, el pueblo se rebelaron. ¿Por qué? Porque él no ha vuelto, ¿cierto? En primera ida que ha ido, no ha vuelto a tiempo. Y lo han dicho, seguro, ya no va a volver. Y hasta ahí se han corrompido. ¿Y qué han hecho eso? Han pensado mal de Abraham. Se le ha comido un lobo, se ha desaparecido, quizás han pensado. Mejor hay que hacer nuestro Dios. Por eso empezaron a cometer el tremendo pecado. Fácilmente le juzgaron, pero no sabía que estaba viniendo, hermano, con una palabra de parte de Dios. Pero en vano fue. En segunda ida, nuevamente se postró delante de Dios y rogó al Padre. Como nuestro Padre es tan Dios de misericordia, le perdonó de todo mal que ha hecho el pueblo de Israel. Entonces, hermano, yo te pregunto, lo que tú estás orando por tu esposo, Dios está escuchando. Lo que tú estás orando por tu familia, Dios está escuchando. Así como Abraham lo ha escuchado, igualito lo está escuchando. Pero va a venir en tiempo como Él quiere, no como tú quieres. Pero a veces nosotros somos impacientes, decimos, Señor, yo ya quiero. Pero no, hijo, no es como tú quieras, es como yo quiero, te dice el Señor. De repente no recibes sanidad, también igualito. ¿Por qué estás así? Porque no es como tú quieras, es como Dios quiere. Dios sabrá en qué momento sanarte. Dios sabrá en qué momento libertarte. Dios sabrá en qué momento bendecirte. Dios
sabrá en qué momento bautizarte, así como me bautizó un tiempo el Espíritu Santo. Porque todo está en la mano de Dios, hermano. Nunca te canses de buscar a Dios. Hay otros que dicen, yo ya oré, hermano, 1 año, 2 años, 3 años, 4, pero nada pasa. Sigue esperando. Sigue esperando. Mira, yo estoy caminando ya buen tiempo y sigo esperando. Y no me canso, y ni me cansaré. El enemigo pensará que me voy a cansar, que voy a dejar la hora, pero no me voy a cansarme. Si es posible, estaré así hasta mi ansiedad, sirviendo a mi Dios, porque muchas cosas hice en mi vida y no tengo por qué dejarlo. Aunque se levanta mi familia, aunque se levanta quien sea, lo que sea, yo no me suelto del amado Espíritu Santo. Porque Él me dio vida. Él me dio un nuevo nombre, hermano. Así como ustedes también tienen un nuevo nombre, el libro de la vida. Porque tu nombre, hermano, asegúrate que esté en el libro de la vida. Pero ¿cómo va a asegurar? Buscando, clamando, teniendo amor, mansedumbre a su nombre. Y en aquel tiempo a Aarón la ha querido destruir el Señor. ¿Por qué? Porque él había hecho lo malo. Pero rogó a Abraham que no sea destruido. Así que, hermano, no te preocupes, tu familia va a venir al camino de Dios. Quizás no va a venir a esta iglesia, quizás no va a venir al buen pastor, pero quizás va a ir a otro lado. Pero a un solo Dios servimos. Amén. El asunto es que se vuelva al Señor. El asunto es que se arrepiente de sus pecados. Así, entonces, ¿cómo te vas a sentir tú, hermano, cuando tu familia viene al camino de Dios? Alegre. Pero no te apartes de Dios después, hijo. Después no te apartes de Dios. Si Dios te sana, no te apartes de Dios. Si Dios trae tu familia, no te apartes de Dios. No vaya a ser al contrario, hermano. Traes a tu esposo y ya tú empiezas a retirarte. A tu esposo lo dejaste en la iglesia. Y tú ya te vas. Ya he cumplido, Señor. A mi esposo ya le trae, ahora me toca a mí descansar. No es así. Amén. O de repente a tu hija, a tu hijo lo traíste, ya me empezó a profetizar, ya me empezó a pastorear. Entonces tú que dices, ahora sí, Señor, yo ya me voy a descansar. No es así. Tú tienes que continuar hasta que venga el rapto. Amén. Y muchos han hecho así, hermano. Muchos han hecho así. Y al final empieza a venir el enfriamiento. Al final todos al mundo. ¿Sabes por qué? Le dan lugar al enemigo. El enemigo sabe cómo trabajarnos. El hermano te está vigilando todo el día, toda la noche, hasta el momento que te descuides. Una vez que te descuides, ya fuiste. Amén. Él te está rodeando todos los días. Quizás por momentos se siente molesto. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás manteniendo en oración. Pero te está viendo en cualquier momento que te vas a descuidar. Y ahí viene. Y aprovecha. Y cuando aprovecha eso, hermano, ahí viene el desánimo. ¿Y ahora qué haces? Y dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Qué hiciste? No he hecho nada. No has hecho nada. Si no has hecho nada, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? ¿Por qué la carne se levanta? Porque dejaste de buscar a Dios. Amén. Así de simple. No hay otra. Cuando vayas a decir, hermano, pero si me pasó. No, te descuidaste tu vida espiritual. Así de simple. Amén. Mucho cuidado, hermanos. No vaya a ser, hermano, que el enojo de Dios viene contra nosotros. Amén. Y si viene el enojo de Dios,
te va a destruirte. Vamos a lecturar donde dice, en ahí nomás, el número 19. Dice, tuve miedo de que su enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevará al destruirlos, pero una vez más, Él me ha escuchado. 20. El Señor estaba tan enojado con Aarón, que también quería destruirlo a él, pero oré por Aarón. Hermano, era a punto de destruirlo. Hermano, ¿cómo será cuando viene un castigo de Dios sobre nuestras vidas? Es decir, hay veces yo me rompo la cabeza, Señor, pero si un día te dejara, ¿te enojarías contra mí? Obvio que se va a enojar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dejo a las ovejas. Dejo. Las hermanas, hermanos que están viniendo, los niños que están viniendo, dejo. Entonces, ¿Dios se va a enojar conmigo? Sí, pero ¿cómo? ¿Será con una enfermedad? ¿Será con un cáncer? ¿Será no sé con qué? ¿Ese todavía queremos? Yo no quiero, hermano. Yo no quisiera pasar eso. El enojo de Dios es tan terrible, hermano. ¿Amén? Y no hagas enojar al Señor. Si lo has hecho enojar, arrepiéntete y Él va a venir a socorrerte nuevamente. ¿Amén? A veces dices, no, pero Señor, yo no te hago enojar, Señor. Y todavía meditas bien, Señor, ¿en qué te he fallado? Nada hoy día. Pero después, llegando a casa, Señor, ¿pero qué he hecho? Mira, he hecho esto. Ya le has fallado a Dios. Pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado. No hay pecado pequeño ni grande. Pecado es pecado. Le traicionaste a Dios. Fuiste infiel con Dios. Mejor es que te humilles y diga, Padre, perdóname, porque no soy perfecto. Amén, gloria a Dios. Amén. No quisiéramos ser destruidos. A su nombre. Vamos a ver en Lucas. A veces, hermano, queremos estar perfecto delante de Dios. Pero hay veces se nos pasa la mano, hermano, hablar mal. Nuestra lengua es tan ligero de hablar. Lucas 22:44 dice, oró con más fervor y estaba en la angustia de espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Amén. ¿Quién oraba en esa manera? Era Jesús, hermano. Tú dirás que Dios, nuestro Señor Jesús, no oraba. Sí oraba, hermano. Porque Él sabía lo que iba a pasar. Jesús oró en Monte de Olivos. Tan dolor, ¿no? Porque Él sabía que iba a morir de esa manera. Que iba a ir a la cruz. Sigue diciendo en 44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie
y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró durmiendo, exhaustos por la tristeza. Mira, hermano, era tan triste. ¿Qué harías tú si el Señor te dice, sabes qué, hija? Hoy día es el último día que vas a estar. Mañana te vas a morir. ¿Cómo te sentirías? Yo sé que amargamente, yo sé que no duermes, hermano. Yo sé que no duermes. Así era nuestro Señor Jesús. Que Él iba a resistir esos clavos que iba a impotrar por sus manos. Él sabía cómo iba a morir. ¿Cómo no se va a sentir, hermano, tan dolorido, tan afligido? Amén. Dice en el siguiente, dice, finalmente se puso de pie. Él se puso de pie que estaba orando. 46. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántanse, oren para que no caigan, para que no cedan ante la tentación. Habían dejado de orar. Una hora, hermano, has orado, le decía. Ellos más durmiendo. ¿Por qué crees que de Pedro se levantó su carne en ese momento? Porque dejó de orar. Si él hubiera mantenido así como nuestro Señor Jesús, hermano, orando, quizás no lo hubiera cortado la oreja. Él había dejado orar, por eso la tentación vino, el enemigo vino y ¡prum! ¿No? Por eso Kiko dice, no dejas de orar, hija. Con tu mano puedes lastimar a alguien. Amén. No lo hagas. Busca a Dios. Manténgate en oración para que no caigas en cualquier tentación, hermano. Y después culpas. El hermano nunca me llama, el hermano no nos dice, ora, busca. Ese está en cada uno de nosotros, siervos de Dios. Ese está en cada uno. Yo vendré a visitarlos, pero ya en horas. Yo no te voy a estar llamando a las 3 de la mañana, hermana, hay que orar. No. De repente te puedes enojar. ¿Amén? Cuando tú lo pides al Señor, hermano, que te despierta, te va a despertar para que tú ores. Para que no caigas el siguiente día en tentación. Saliendo a la calle, hermano, ¿cuántas cosas puede pasar? Asegúrate, caminar con el Espíritu Santo. Amén. Porque si tú vas a ir, hermano, sin orar, puede pasar cualquier cosa. Mejor es que busques a Dios y así vas caminando seguro a donde tú quieras, hermano. Vamos a ver en Hechos. Ya vamos terminando. Amén. Hechos 12, versículo 5. La oración tiene poder. Amén. Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Tremendo, ¿no? Esta historia es maravillosa. Pero esto me enseña a mí, hermano, para seguir orando a Dios. Para seguir clamando a Dios. Para seguir orando por ustedes. Amén. Para seguir clamando por nuestro Perú. Mira nuestro Perú, ¿cómo está? De repente ni te recuerdas orar por ellos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, Pedro había caído, ¿dónde? Había caído preso. Pero él no estaba solo. Hay un pueblo que estaba orando por él. Fervientemente. Pero ¿qué pasó después? Ha llegado a rescatarlo
los ángeles. Qué tremendo, ¿no? Ahora yo te digo, si tú estás orando por alguien, ¿crees que el Espíritu de Dios no llegará a ese lugar? Que tu hermano no va a pensar, no, que Dios está acá nomás. Dios está, aún estás orando por tu familia que está en España, en extranjero. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Es que nosotros, hermanos, creemos a un Dios vivo. Aunque otros que no conocen van a decir, ¿por qué no vas al enfermo a visitar? ¿Por qué no vas tan lejos? No, hermano. Tú desde aquí orando puedes ser levantado ese enfermo. Así como pasó con Pedro. A su nombre. Gloria a Dios. A Pedro a rescatar no ha venido un hombre. Ha venido la presencia de Dios. Amén. Amén. Dices, continuamos. Pedro escapa milagrosamente del cárcel. ¿Pero quién le sacó? ¿Quién le sacó de ese lugar que estaba bien asegurado? Es la presencia de Dios. Amén, dice. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Y otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Hermano, estaba totalmente asegurado. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Porque hay un pueblo que estaba orando, hermano. Un pueblo que ora, tiene que ocurrir algo a su nombre. De repente, una luz intensa iluminó la cárcel, la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Qué bueno es el Señor, hermano. Por eso te digo, yo te digo, hermano, cuando duermes, ¿quién te hace despertar para que tú ores? Señor, amén. El Espíritu Santo. Si tú lo pides, Señor, hazme despertar tal hora, Él en mismo instante, en ese mismo hora que le has pedido, Él viene. No se adelanta ni se atrasa, ese mismo instante. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y como nosotros somos tan dormilón, lo dices, quiero descansar un poquito más. Amén. Pero Dios viene. Le golpeó al costado para despertarlo y le dijo, rápido levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecos. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado ahí? En oración de su pueblo. Por eso dice, en oración tiene poder. En oración, hermano, rompe cadena de maldición. En oración, hermano, rompe todo yugo. Para Él no hay nada imposible. Amén. Hermano, tú puedes pensar que este es un cuento. No, ese era real. Por eso, hermano, nosotros servimos a Dios, porque Él un día nos va a dar la victoria. Quizás hoy llorarás, sufrirás, te trapearán tu nombre, como quiera te dirán. Pero un día, aquel que está ofendido, un día que tan menospreciado afuera, se van a arrepentirse. Porque el pueblo de Dios se va, hermano. Por tu fidelidad a Dios, un día ya no llorarás, ya no sufrirás, porque Dios te consolará en aquel tiempo. ¿Sabes quién van a padecer? Aquellos incrédulos que nos han despreciado, hermano. Aquellos soberbios que nos han despreciado. Cuando tú estabas alabando, te molestaban, te tiraban piedra. Ellos van a padecer. Porque no es a nosotros nos están ofendiendo, es a Dios. Amén.
por su dureza de su corazón. Amén, a su nombre. Así que nunca, hermano, dejes de orar a Dios. Solamente en la oración vamos a encontrar el poder del Espíritu Santo. Solamente en su oración. Así que, hermanos, les insto que no dejan de buscar a Dios. Que siguen orando por sus esposos, siguen orando por su familia, siguen orando unos a los otros. Amén. Sin contienda, sin rebeldía, sin celos espirituales, sin nada, hermano. Dios para que nos escuche. Amén. Porque si nosotros nos presentamos delante del Señor con odio, con rencor, con celos, Dios no va a obrar en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie.